El auditorio estaba abarrotado. El acto promocionado como Foro Abierto sobre Derechos Humanos e Inclusión Social se había planeado para poner a Nayib Bukele en una situación incómoda. Los organizadores sabían que cualquier desliz del presidente sería noticia. Las cámaras estaban estratégicamente colocadas. Los asientos de la prensa ocupaban las primeras filas y periodistas de varias cadenas esperaban ansiosos. No estaban allí solo para cubrir el acto. Esperaban un momento, un error, una palabra fuera de lugar, un titubeo, algo que pudieran aprovechar. En el centro del escenario, Bukele estaba sentado con una postura relajada, pero la mirada atenta. Ya sabía lo que iba a ocurrir. Ya conocía la estrategia. No era la primera vez que intentaban convertirle en villano. El acto prometía dar espacio a distintos sectores de la sociedad para que presentaran sus reivindicaciones. Sindicalistas, representantes de minorías, activistas. Todos tendrían la oportunidad de hablar. Pero estaba claro quién estaba allí para debatir y quién para atacar. Fue entonces cuando la presentación llegó a su parte más esperada. Desde el fondo del auditorio, un joven activista LGBT se puso en pie. Su expresión era de pura confianza. Ataviado con una camiseta con lemas progresistas y sujetando firmemente, el micrófono se dirigió al centro de la sala, decidido a desafiar al presidente delante de todos. No quería diálogo. Quería una confrontación, y para la prensa presente esta era la escena perfecta. «Ahora va a arder», susurró un periodista a su colega de al lado. El público enmudeció por completo. Estaba claro que todos esperaban un enfrentamiento encarnizado. El activista se aclaró la garganta y miró directamente a Bukele, que mantuvo la calma. El joven respiró hondo y comenzó su ataque. Lo que no sabía era que en unos minutos se arrepentiría de cada palabra. El auditorio contuvo la respiración. El activista LGBT sujetaba el micrófono con firmeza, con los ojos fijos en Nayib Bukele. No estaba allí para preguntar, estaba allí para atacar. Y entonces empezó. «Presidente, usted se presenta como un líder moderno, como un defensor del pueblo, pero la verdad es que su gobierno ignora por completo a la comunidad LGBT. Nunca ha implementado políticas específicas para nosotros, nunca ha priorizado nuestras agendas, y peor aún se ha aliado con sectores conservadores que atacan nuestros derechos. Mi pregunta es sencilla, ¿gobernáis para todos o solo para los que piensan como vosotros?» El público murmuró. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente. Intuían que era el momento. Pero Bukele no se movió, no retrocedió. Sonrió. Y entonces, con una calma impresionante, cogió el micrófono y respondió. «Interesante. Usted habla de inclusión, de gobernar para todos. Pero yo le pregunto, ¿el respeto y la igualdad se aplican a todos o solo a los que están de acuerdo con usted?» El activista frunció el ceño. No se esperaba esa respuesta. Bukele continuó. «Porque si hablamos de derechos humanos, entonces el respeto tiene que ser una calle de doble sentido. Pero lo que veo a menudo no es una petición de respeto, es una petición de privilegios». El público empezó a reaccionar. Algunos aplaudieron discretamente. Otros esperaban el siguiente movimiento. El activista se dio cuenta de que tenía que retomar el control de la conversación. «No pedimos privilegios, pedimos un mínimo de dignidad y representación». Bukele se cruzó de brazos y volvió a sonreír. «Dignidad, y yo te pregunto, ¿en qué momento llegaste a creer que la dignidad viene del gobierno?» El joven parpadeó confuso. Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante y asestó el primer golpe fatal. «Porque de donde yo vengo, la dignidad viene de lo que haces, no de lo que te da el gobierno». El impacto fue inmediato. El público murmuró sorprendido. Algunos periodistas dejaron de escribir. El activista no supo qué decir por un momento, pero no quería admitir su derrota. Respiró hondo e intentó un nuevo enfoque. «Así que está diciendo que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad con la comunidad LGBT. Estás diciendo que simplemente deberíamos valernos por nosotros mismos». Bukele negó lentamente con la cabeza. «No, digo que el gobierno es responsable de todos, pero tu pregunta inicial ya muestra un problema. ¿Crees que necesitáis una política especial, una categoría aparte?
cuando en realidad lo que quieres ya está garantizado. El activista permaneció en silencio. Bukele asestó entonces un golpe aún más duro. ¿Quieres asistencia sanitaria? Está en el sistema público a disposición de cualquier ciudadano. ¿Quieres seguridad? La policía protege a cualquiera de la misma manera. ¿Quieres trabajo? El gobierno anima a cualquier emprendedor. Ahora dime, ¿cuál es exactamente el derecho que no tienes? El auditorio estalló. El público empezó a reaccionar con aplausos más fuertes y murmullos. El activista se quedó sin respuesta inmediata. El periodista que seguía el debate se dio cuenta de la gravedad del momento e intentó intervenir. Presidente, con todos mis respetos, pero hay datos que demuestran que la comunidad LGBT tiene más dificultades en el mercado laboral, por ejemplo. ¿No cree que debería haber políticas específicas para corregir esta desigualdad? Bukele se volvió hacia él. Así que estás diciendo que deberíamos establecer cuotas para que los empresarios contraten a personas LGBT, o que un empresario que no contrata a alguien está siendo automáticamente prejuicioso. El periodista dudó. Bukele continuó. Si un empresario contrata a un empleado, lo hace porque necesita a alguien competente para el trabajo. No pregunta por la orientación sexual. Pero lo que tú quieres no es un trabajo, es una armadura. El periodista tragó saliva. Y Bukele lanzó su frase más fuerte de la noche. Si mi gobierno creara una política de incentivos para contratar solo a heterosexuales, ustedes lo llamarían discriminación. Pero cuando piden políticas especiales para vosotros, lo llaman inclusión. El auditorio estalló. El activista que había subido al escenario para humillar a Bukele estaba ahora totalmente derrotado. Pero Bukele aún no había terminado, porque el verdadero golpe final estaba por llegar. El auditorio estaba en llamas. Lo que empezó como un intento de desmoralizar a Nayib Bukele se estaba convirtiendo rápidamente en un enfrentamiento que el activista LGBT no esperaba perder. Pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Respiró hondo, ajustó el micrófono e intentó recuperar el control de la conversación. Presidente, ha tergiversado lo que he dicho. No queremos privilegios, queremos ser tratados como cualquier otro ciudadano. Pero lo que ocurre es que hay prejuicios reales e ignorarlos no hace que desaparezcan. Bukele, que escuchaba tranquilamente, sonrió levemente. Entonces quieres que te traten como a cualquier otro ciudadano. El activista asintió con seguridad. Sí, por supuesto. Bukele se cruzó de brazos y asestó un golpe brutal. Entonces, ¿por qué insistes en exigir un trato diferente? El activista se quedó helado. Bukele no le dio tiempo a reaccionar. Dices que quieres que te traten como a los demás, pero exiges leyes especiales, políticas especiales, incentivos especiales. ¿Quieres igualdad o quieres privilegios? El auditorio estalló en murmullos. Los periodistas intercambiaron miradas. La tensión en la sala era palpable. La activista intentó reaccionar. No pedimos privilegios, pedimos protección contra los prejuicios. Bukele ni siquiera pestañeó. Protección. ¿Y quién va a proteger a los cristianos perseguidos por hablar de su fe? ¿Quién va a proteger a los empresarios que son atacados por no apoyar ciertos movimientos? ¿Quién va a proteger a un padre de familia que discrepa de la ideología de género y es tildado de intolerante? La activista tragó saliva. No es lo mismo, presidente. Son contextos diferentes. Bukele volvió a sonreír. Entonces, algunas formas de discriminación son más importantes que otras. Los prejuicios solo cuentan cuando son contra ti. El público empezó a aplaudir. La activista estaba perdiendo el control de la narración, pero Bukele aún no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia adelante y lanzó la frase que cambió definitivamente las tornas. La diferencia entre vosotros y cualquier otro grupo es que vosotros queréis un Estado y las repercusiones serían inmensas. Pero el debate aún no había terminado, porque ahora los periodistas intentarían salvar la narración. Y Bukele también estaba dispuesto a desmontarlos. El auditorio estaba electrizado. El público apenas podía creer lo que acababa de ver. El activista LGBT, que llegó confiado y decidido a desenmascarar a Nayib Bukele, se quedó ahora completamente mudo. Pero los medios de comunicación no podían permitir esta derrota.
Los periodistas sentados en las primeras filas sabían que tenían que recuperar el control de la narración. Si dejaban que el debate acabara así, Bukele saldría aún más reforzado. Y fue entonces cuando intervino uno de los periodistas. Se levantó, se alisó la chaqueta y tomó el micrófono. Presidente, con todos mis respetos, pero está reduciendo un tema complejo a un argumento simplista. Los prejuicios contra la comunidad LGBT son reales y se han demostrado en estudios. Negarlo no contribuye al debate. Bukele se volvió lentamente hacia él. ¿Negarlo? El periodista mantuvo una expresión seria. Sí, hay estudios que demuestran que las personas LGBT tienen más dificultades en el mercado laboral, en la seguridad pública e incluso en la sanidad. ¿No cree que es obligación del gobierno crear políticas para corregir estas desigualdades? Bukele sonrió ligeramente. Ya sabía que ese sería su siguiente paso. ¿Quieres decir que debería hacer qué? ¿Crear un programa de empleo solo para personas LGBT? ¿Dar preferencia a un grupo sobre los demás? ¿Está diciendo que el gobierno debería contratar en función de la sexualidad de las personas? El periodista parpadeó dándose cuenta de la trampa. No es eso, presidente, pero... Bukele interrumpió sin vacilar. Entonces, ¿de qué se trata? Usted ha dicho que tienen dificultades en el mercado laboral. Dificultades como cualquier otro ciudadano. Lo que quieres no es igualdad, es un trato especial. El periodista intentó recomponerse. La cuestión, presidente, es que las estadísticas demuestran que hay prejuicios. Bukele asestó el golpe definitivo. Las estadísticas pueden mostrar cualquier cosa dependiendo de quién las interprete. Ahora dígame, si un empresario abre una vacante de empleo y elige a alguien basándose en sus méritos y no en su identidad sexual, está siendo prejuicioso. El periodista tragó saliva. Bukele no le dio tiempo a escapar. Si se produce un delito contra una persona LGBT, ¿por qué debería tratarse de forma diferente a un delito contra cualquier otra persona? Lo que usted quiere no es justicia. Es un sistema que da prioridad a un grupo sobre los demás. El auditorio estalló en aplausos. El activista LGBT se dio cuenta de que el debate le había superado. Los medios de comunicación intentaban salvar el relato, pero fracasaron estrepitosamente. Bukele aún no había terminado. Se dirigió al público y formuló la pregunta que selló el debate. Si el gobierno tuviera que elegir entre crear oportunidades para todos o dar privilegios a un grupo específico, ¿a qué debería dar prioridad? La respuesta llegó al unísono: para todos. El periodista cerró el rostro. Sabía que la batalla estaba perdida, y Bukele terminó la conversación con una frase que pasaría a la historia: los derechos humanos son para todos. Lo que usted quiere es un pase libre. Y mi gobierno no trabaja con privilegios. El auditorio se vino abajo. El debate había terminado, pero las repercusiones no habían hecho más que empezar. El auditorio se llenó con el impacto de las palabras de Nayib Bukele. El activista LGBT y el periodista se quedaron sin argumentos. Lo que empezó como un intento de poner al presidente contra la pared se convirtió en una masacre retórica. Pero Bukele aún no había terminado. Miró directamente al activista y al periodista, ahora visiblemente incómodos, y decidió asestar el golpe definitivo. Hablas de inclusión. Habláis de respeto. Pero la verdad es que ustedes no quieren igualdad, queréis el control. El silencio fue absoluto. Bukele continuó. La verdadera inclusión significa que todos reciban el mismo trato, pero ustedes quieren que el gobierno imponga una visión del mundo, castigue a quien discrepe y etiquete cualquier crítica como incitación al odio. El activista intentó responder. No es eso, solo queremos. Bukele interrumpió sin vacilar. Quieren que utilice el gobierno para obligar a la sociedad a pensar como ustedes quieren. Pero dime, si alguien no está de acuerdo con tu ideología, pierde sus derechos. El joven permaneció en silencio. Bukele fue más allá. Si un empresario no quiere izar una de vuestras banderas, debe ser perseguido. Si un profesor se niega a enseñar la ideología de género, debe ser despedido. Si un padre no quiere que su hijo aprenda ciertas cosas en la escuela, pierde ese derecho. El público se revolvió. Algunos aplaudieron, otros parecían incómodos.
El periodista probó una última carta. Pero, presidente, hay leyes contra la discriminación. No se trata de imponer ideas, sino de garantizar derechos. Bukele sonrió esperando este argumento. ¿Y quién define lo que es discriminación? Porque hoy en día discrepar es un delito. Hoy, si alguien se niega a aceptar una idea, se le llama intolerante. Pero lo que usted quiere no es justicia, es silenciar a cualquiera que piense diferente. El auditorio estalló. Los periodistas se miraron unos a otros. Sabían que habían perdido completamente el control del debate. Bukele sentenció entonces: no queréis igualdad, queréis superioridad. Pero voy a decir algo muy claro aquí, y ahora en mi gobierno no habrá ciudadanos de primera y segunda clase. Todos tendrán los mismos derechos, sin excepción. El público estalló. El activista LGBT que había entrado en la sala dispuesto a humillar a Bukele estaba ahora derrotado sin palabras, sin argumentos. Pero la mayor repercusión estaba aún por llegar. Porque aquella escena estallaría en Internet de una forma que nadie esperaba. El debate había terminado, pero la repercusión no había hecho más que empezar. Los videos del enfrentamiento estallaron en Internet. En cuestión de horas, los cortes circulaban por Twitter, TikTok y YouTube, acumulando millones de visitas. Los hashtags Bukele humilla, igualdad para todos y sin privilegios, fueron algunos de los temas más comentados. Los partidarios de Nayib Bukele celebraron su firme postura. Por primera vez, alguien había dicho lo que millones de personas pensaban, pero no tenían espacio para expresar. Pero los grandes medios de comunicación hicieron exactamente lo que siempre hacen. Los titulares intentaron distorsionar los hechos. Bukele menosprecia la lucha LGBT en un acalorado debate. El presidente rechaza las políticas inclusivas y escandaliza a los activistas. Espectáculo de populismo. Bukele ridiculiza a los defensores de los derechos humanos. Pero fue inútil. Los comentarios en los posts de los locutores destruyeron la narrativa. El público ya no se dejaba engañar. Y entonces ocurrió algo inesperado. 2 días después, el activista LGBT reapareció en las redes sociales. En un breve post escribió: pensé que iba a desenmascarar a Bukele, pero fui yo quien quedó al descubierto. Las repercusiones fueron inmediatas. Mientras los críticos intentaban cambiar la narrativa, mientras los periodistas buscaban un nuevo ángulo para atacar la gente, ya había tomado una decisión. El debate sobre los privilegios y la igualdad había cambiado para siempre. Y ahora quiero saber, ¿Bukele se limitó a responder a las críticas o desenmascaró de una vez por todas la hipocresía de la militancia? Deja tu comentario a continuación y comparte este video para que más gente pueda ver lo que ocurrió realmente. Nos vemos en el próximo video.